es el área de influencia de la radiografía panorámica. Se toma el tomógrafo, que es igual, es una fuente de rayos X, es emitida y que va girando. Y es muy parecido a lo que vamos a ver ahora, que es un tomógrafo. Más o menos tiene casi el mismo principio. Funciona con película o con pantalla, lo que habíamos dicho, con sensor o con una película radiográfica. Una que es un proceso normal de revelado, con la otra que es procesada directamente en la computadora. El tubo y el monochasis se mueven en sentido contrario durante la exposición, alrededor de la cabeza fija del paciente, y la rotación va cambiando a lo largo de la trayectoria para seguir alargada de cara. Esto es lo que decía el flat panel, que es el tipo de sensor, ¿no?, que va a la computadora. Se trata de una fila de detectores que van recogiendo enlaces remanente lineal desplazando en sentido contrario al tubo y procesando la imagen de manera inmediata para su visualización en la pantalla o en la computadora, ¿no? Obviamente esta exposición es muy baja. Los equipos están cubiertos para tener bastante seguridad y la película que utiliza es más o menos de 12 centímetros por 3. Ese es el tamaño de la radiografía. Equipos más modernos de ortopantomógrafos, panorámicos si quieren. ¿Y qué es lo que da? ¿Qué utilidad nos da para la radiografía panorámica principalmente? Vamos a hacer el análisis de la mitad, tanto derecha como izquierda. Podemos comparar cómo está la parte derecha y cómo está la parte izquierda. Vamos a ver principalmente asimetrías. Si comparamos derecha e izquierda, vamos a ver si son, digamos, corresponde la parte derecha con la parte izquierda. En orden, tamaño, ¿no? Y todo está más o menos a nuestro ojo igual, derecho o izquierdo, o está diferente, lo llamaremos que son asimétricos. Desviaciones estructurales y funcionales, relaciones entre el maxilar y la mandíbula, proporcionalidad facial, lectura articular. Nos da bastante información, principalmente de la morfología de la articulación temporomandibular. Nos ayuda la planificación dental para contarnos bien y hacer el análisis del hueso, que es bastante relativo, es una radiografía panorámica. Nos da la altura alveolar, podemos ver el tamaño del hueso y el hueso con respecto a la raíz dentaria. Y la inclinación del plano oclusal en el sentido, digamos, sagital. Podemos identificar puntos anatómicos que ya los conocemos de la radiografía lateral. Y yo no los he apuntado porque lo vamos a hacer juntos y son simples. Y esto seguramente lo vamos a hacer en la práctica, todos en su radiografía panorámica para ver principalmente asimetría. ¿Cómo se llamaría este punto? Pori. ¿Punto? Pori. Este punto, por acá. Ah. ¿O qué estaría más por acá? Ah. Espina nasal anterior. Espina nasal anterior. ¿Qué sería eso? Senos. Acá estaría puntos orbitarios. ¿Este punto cuál sería? Articulado o contínuo. No. ¿Esto qué representaría? A las apófisis. Coronoides. Esta zona sería Escotaduras. El punto, o los puntos Gonio. Este punto delante del gonio, ¿cómo se llama? Pogonio. Antigonio. Ahora de repente lo que hemos hecho ligeramente ha revisado 8A, lo que ha revisado Bior completo, que es parte ya de abajo, es el punto antigonio, que es antes del gonio una escotadura, esta es la expresión, punto antigonio. ¿Este punto cuál sería? ¿Acá? Pogonio. Mentoniano. ¿Podría ser? Mentoniano. Bueno,
En la reacción panorámica buscan el mentón. Y ahí pueden trazar líneas. Por ejemplo, para ver la altura de las ramas, podemos ver el punto de la escotadura con el punto antigonial, derecho e izquierdo, comparamos. Hacemos una línea y lo podemos comparar. Pero eso lo vamos a hacer en la práctica. Vamos a identificar algunas fronteras anatómicas que es más difícil y definitivamente tienen que ir a su radiografía y comenzar a identificar todas estas partes anatómicas que vamos a ver. ¿No? Se trazan los planos para ver, obviamente, mira, por ejemplo, gonio con mentón, gonio con mentón, derecha e izquierda compara, debe estar del mismo tamaño, muy parecido. Igual, estas son las líneas, hay planos horizontales y hay planos verticales. También hay algunos planos oblicuos, como es el caso del condilo, por ejemplo, condilo mentón, ¿no? Para ver toda la masa de la mandíbula. Y también vamos a ver parte, como decía el inicio, que vamos a revisar ahorita un poco de anatomía de la radiografía panorámica. Tratar de identificar algunas estructuras que ya conocemos en la radiografía panorámica. En ocasiones, reconocer estructuras anatómicas normales en las radiografías panorámicas es bastante complicado, porque hay mucha interposición, debido a la anatomía del cráneo y la cara completa. A eso le sumamos la superposición de dichas estructuras anatómicas y la dirección cambiante de la radiación, como se superpone, ¿no? Porque hay un doble contacto sobre todas las estructuras únicas, ¿no? Se aparece, por ejemplo, la columna a partir de la derecha y de la izquierda. Y esas son las principales estructuras anatómicas que vamos a identificar en una radiografía panorámica. Ya lo vamos a hacer como un ejercicio en temas de uniplaje, porque como dice el año pasado en alguna radiografía tenía alguna duda por la cercanía, ¿no? Vamos a ir. Estas son las estructuras. Pues vamos a ver que siempre monté una para que sean. Entonces vamos a tratar de una radiografía convencional, como nos va a dar en la clínica, no una digital, sino una radiografía que vamos a hacer todos los días. Creo que está un poquito mejor de lo que nos procesan aquí en la universidad, ¿no? Pero vamos a hacer el ensayo en eso. Donde vamos a ir, voy a ir señalando por algunos puntos o por algunas flechitas, y ustedes me van diciendo qué estructuras podrían ser. ¿Qué sería eso? ¿Eso qué son? Senos. Los senos, sería la pared lateral del seno. La pared lateral del seno. ¿Esto qué es? Que es acá derecha e izquierda, ¿no? Una derecha y una izquierda. La cosa pterigomaxilar, ya estoy acá. Esa zona radicular. Está acá después de las. De repente la flechita podría estar un poquito más arriba. ¿Sí? Que tiene que ver con la formación de esa estructura, la fisura pterigomaxilar, serían los procesos pterigomaxilarios. Está señalando a esa zona. Pero en este punto está señalando también. Serían los procesos pterigoideos que forman, sobre todo el proceso pterigoideo que forman la fisura. La estructura anterior que me dijeron. Pterigomaxilar. La fisura pterigomaxilar, la forma pterigomaxilar. Ese sería el proceso Pterigomaxilar. anular, es la parte, digamos, donde está la molar y la zona pterigomaxilar. ¿Qué sería este puntito? Falta ahí. ¿Ah? ¿La evidencia? Claro. Sí falta. Pero sería el arco cigomático. El proceso cigomático. No se nota bien, pero está detrás del córneo, corresponde a una zona radiolúcida. Podio. El conducto auditivo, parte podio, ¿no?
De repente debería estar un poquito más a la vista para no confundirme. Podría ser la fosa glenoidea, pero lo que quería era esta parte de acá. El proceso está bien empeñado. El cráneo, la fosa glenoidea. Más todavía. ¿Eso qué sería? Está señalando varias veces. Base del cráneo. No. Es una estructura extracranial o intracranial. Adentro. Representaría a la fosa craneal media. Ahí donde estamos. La última flechita. Órbita, pared lateral de la órbita. Sería la pared Lateral de la órbita. Esto, el piso o reborde orbitario. El conducto infraorbitario y el foramen intraorbitario. ¿Qué dije? Puede. ¿Ah? No se escucha. ¿Lo ven? Qué difícil, ¿no? Hay que imaginarse que están ahí. Ya ubicaron la órbita que está debajo del órbita. ¿Qué estructura sería esta? ¿La zona variable? Sí. ¿Qué sería? No, la fosa, o sea, ¿esto cuál sería? El sexto, la sal. O la dije, la sal. Espina nasal Ya lo anterior. habíamos visto. Espina nasal anterior. ¿Qué está ahí entre los dos incisivos y el paladar? ¿Perdón? La estructura, pero hay un conducto ahí. Nasopalatino. Nasopalatino. ¿Qué sería eso? El tocar, ¿no? El paladar. La tuberosidad. Regalado. ¿Y eso? Ya lo vimos. Ejecutadora de la porfirico oratoria. Esto viene acá, aquí, un proceso. ¿Proceso estilo? Sí lo vi. Ahora cuál salió. ¿No le cuál salió? ¿Y ahí está? ¿Dónde? ¿Por dónde? No aparece nada. Bueno, ahí serían las... Están acá y están acá también. Las vértebras. La línea oblicua externa. Ahí está, clarito. Conducto dental inferior. La entrada al conducto dental inferior, o el foramen. La língula.
¿Cuál sería acá? Mentoniana. Agujero mentoniano, el foramen mentoniano. La fosa maxilar. Imagínense ahí, está la línea oblicua externa y la línea oblicua interna. La fosa mentoniana, el reborde mentoniano. ¿Qué más está por ahí? Tienes que imaginar la apófisis. Yoides. Yoides. Y ahora puede salir. ¿Dónde? Ahí se ve. ¿Dónde? Ahí en la tercera molar. Inferior. Inferior. Ah, ya, ¿esto qué es esta estructura? Lengua. La lengua. Acá de aquí. Al final es malar la úvula, la pared posterior de la Laringe. de la faringe. También se ve la pabellón auricular de la oreja. Es más común ver ahí. El espacio glosofaríngeo, está debajo de la lengua y entre la lengua y la faringe. El espacio nasofaríngeo arriba y el espacio palato-gloso del paladar y la lengua. Son los principales. No tuve que recorrer mi clase. Son los principales puntos de estructura que ustedes tienen que identificar. Pero supuestamente esta semana y la siguiente les toca hacer el análisis de la radiografía panorámica de la cabeza. Entonces, la próxima semana trazan y se ponen a reconocer todas sus estructuras. Es más, creo que todos tienen de sus niños, de sus pacientes ya, su radiografía, entonces comiencen a dedicar todos los puntos. Algo ya lo habíamos visto. Bueno, tenemos tiempo para empezar los 10 minutos. Para empezar, por esta práctica la idea del día que me quedé dormido y me sentí mal. Ya estoy al día con ustedes. Ahora vamos a empezar. Por 2. Ahí está, pues. Vamos a ver ahora algo que está de moda, algo que ya se están ustedes tomando, hablando bastante y que algunos de repente ya han tomado alguna vez para hacer un diagnóstico. ¿Alguno de ustedes ha solicitado ya alguna tomografía como diagnóstico para algunos de sus pacientes en algún curso? ¿Ninguno? ¿No? ¿Nadie? ¿Tienen idea cómo es esto de la tomografía? Sí.
Es algo que vamos a ver las imágenes analizadas en 3 dimensiones. Ya no vamos a tener la limitación de poder analizar una radiografía de una imagen que la vamos a ver solamente en 2 dimensiones, ¿verdad? Vamos a agregarle una tercera dimensión que es la profundidad. Entonces vamos a tener imágenes que nos van a permitir observar la totalidad de la cara en 3 dimensiones. ¿Y cuál es la principal limitación ahora de utilizar la tomografía? El costo, pero principalmente otra razón más importante, el costo. Exactamente, de exposición. Todavía, a pesar de que la tomografía dental desayuno, ¿a quién le toca? A pesar de que le decía que la radiografía dental es una de las más bajas, es la más baja entre todo el campo médico de exposición, todavía sigue siendo alta comparada a tomar varias radiografías. Incluso es mayor que tomar una seriada, una panorámica y una lateral, una carpal, ¿no? Pero en aquellos pacientes donde se justifica el tener que hacer y tomar una tomografía, deberíamos hacerlo como diagnóstico. Y aquellas patologías, principalmente donde se va a tener que repetir muchas tomas, se justifica hacer una tomografía. Y más si tuviera que escoger en hacer una tomografía, quiero más o menos ver cómo está, a ver si decido esto, entre un niño y un adulto, ¿en cuál sería más difícil tomar la decisión de tomar una tomografía? ¿Por qué? Los rayos X se acumulan, pero se acumulan en el adulto y en el niño. Como que el niño es más sensible, ¿no? Vamos a ver ahora en esta vista, el niño es más sensible a la absorción de rayos X de poder, como dices, de probabilidades de sufrir algo es mucho mayor, ¿no? Sobre todo en niños menores de 10 años. Se multiplica por 3 comparado con un adulto, de la probabilidad de tener algún efecto, que vamos a ver cómo se llaman incluso esos efectos, si nos da tiempo. Por eso quería empezar hoy día para seguir. Bueno, vamos a ver lo que dice tomografía computarizada con BIM, que es la primera vez que hago esto. El año pasado tuvimos un invitado, y es un radiólogo. Pero bueno, me estoy atreviendo a hacerlo día porque no lo pude contactar y todo. Bueno, vamos a ver cómo nos sale. Bueno, también he hecho un diplomado en tomografía con BIM, así que de repente por ahí tengo algunas imágenes. Cualquier cosa, la disculpa de la casa. La tomografía computarizada con BIM, estos son los términos en inglés. Computer, no, con BIM, computer tomography, ¿no? Tiene otros nombres que vamos a ver, vamos a ir viendo las aplicaciones en diagnóstico ortodóntico y maxilofacial. Ya habíamos dicho que no solamente es útil para el diagnóstico ortodoncia, sino principalmente en la cirugía, ¿no? En la cirugía se pueden hacer maravillas, se pueden tomar incluso a través de la tomografía, obtener modelos uno a uno, ¿no? De cualquier problema que tengamos. O sea, eso quiere decir que yo puedo tener una impresión plástica de la cabeza de ustedes, como es. Si alguien tiene un cáncer, por ejemplo, yo puedo tener la lesión en 3D, en plástico, una impresión en plástico a través de una toma radiográfica. O sea, tal y cual una maqueta de su cara y de la malformación, a través de la tomografía.
Dice que la tomografía computarizada es una técnica de diagnóstico que nos permite la visualización de segmentos del organismo a partir de múltiples determinaciones y de absorción de rayos X. O sea, sigue siendo una técnica de rayos X. Lo principal, hacer rayos X, ¿qué principalmente ve? Estructuras duras, ¿no? Los tejidos duros. Sin dejar de ver de repente los tejidos blandos, pero principalmente va a absorber la parte de tejidos duros, ¿no? La radiación se va a fijar en los tejidos duros. La tomografía computarizada utiliza la rayos X y tecnología computarizada, por eso se llama así, como una computadora, para obtener imágenes seccionales. Igual, tomos, cortes, grafos, imágenes. Una breve historia, el principal, y acá hay una controversia, encontré varios datos, Hounsfield incluso ha puesto el nombre a algunas mediciones que se hacen de absorción. En la tomografía, ese es el principal factor, Kohlmann y Hounsfield, que incluso ganaron el premio Nobel de Medicina por su aporte en lo que es tomografía. Pero miren qué tan antiguo es. En el 63 ya hicieron aplicaciones del radón en la medicina, y en el 71 y en el 72 se comienzan a construir los primeros tomógrafos, obviamente para la medicina. En el año 90 ya había tomógrafos desarrollados de uso en medicina, que era la tomografía helicoidal o plana, que llaman, que es la que se usa en medicina y que la vamos a ver ahora. Y en el año 98 Hounsfield, que incluso dentro de la tomografía hay unidades para medir densidades, o sea, la densidad del agua o del aire. Si toman una tomografía y ven que hay aire, que es una cavidad hueca, ¿qué color sale? Está con una radiación. ¿Sale? Radio, el aire. El aire, el agua. Radio luz, negro. Entonces, Hounsfield, en la tomografía, unidades Hounsfield, señor, quiere decir unidad 1, por ejemplo, para el aire, en la parte negra, y todas las variaciones a partir de ahí van grises, o más opacas, o más claras, o más oscuras, si quieren llamarlo, se miden en unidades Hounsfield. Y los programas de computadora, ustedes se ubican en una y le dan y te miden. Entonces, podemos decir, digamos, que en un seno maxilar, quiero saber qué arroz, la velocidad tengo, y te da una medida de Hounsfield. Y después decir, oye, esto puede ser pus, puede ser agua, puede ser aire, solamente. Y tenemos esa ayuda más en el diagnóstico de una tomografía. O sea, que son las unidades Hounsfield, que son en honor a este señor que fue el que creó la tomografía prácticamente y comenzó a construir el primer tomógrafo en el año 62 y ganó su premio Nobel con Alan Kortmann en el 79. La aplicación ya en la odontología se ve reflejada en los de este artículo a partir del año 98 con Moss y colaboradores. Si alguien desea algún artículo, tengo que hacer un artículo de tomografía, y eso obviamente se lo puedo hacer con todo gusto, ¿no? Si quieren. ¿Cómo se adquiere la imagen? Tal, muy parecido a lo que hemos ahorita visto en la toma de la panorámica. Igual, hay un objeto que va girando, la cara aparece fija, y hay una pantalla que se llama detector, que pues en este caso es un sensor, ya no es una película, ¿no? Porque por eso se llama computarizada, y va girando en sentido opuesto a lo que gira en este caso es más también de rayos X. Entonces, casi igual que una panorámica. Ese es el punto de vista dental. Como hemos visto, existen dos tipos de tomografía y las dos son computarizadas. Una que es la lineal, que es la que se usa principalmente, también llamada helicoidal, o también llamada multicorte, que es la que utilizan, por ejemplo, si quieres una tomografía de abdomen, una tomografía de piernas, y también la puedo utilizar en la cara, con algunas cosas que vamos a ver más adelante, con algunas salvedades. De repente,
su poder por ejemplo, es más exacta en una tomografía helicoidal medir las unidades Hampshire, por ejemplo, que en una radiografía dental, en una tomografía dental. Pero sin embargo, las ventajas que nos ofrece la radiografía, al menos nosotros estamos felices, las tomografías de los maxilares, principalmente de la cara, la tomografía facial, si quiere, es que las imágenes son más exactas, como vamos a ver enseguida. ¿Cómo se comporta una tomografía helicoidal o de core? También las tomografías también, por ejemplo, CONDIN también se llama, acá a propósito de esfuerzo para ir, ¿cómo se llamaba? CBCT, ¿verdad? CONDIN Computer Tomography, pero también se le llama CONDIN Volumetric Tomography. Entonces también pueden ver así los artículos, también lo van a ver así, cuando vean CBCT, ¿qué pasó? No, también es lo mismo, uno tiene otros nombres, pero estoy diciendo a nombres que también recibe la tomografía maxilofacial. O de CONDIN. Ahora vamos a ver lo que se llama CONDIN. La tomografía helicoidal hace varios cortes planos, o sea, el cuerpo, por decir, va pasando se mueve y los redes van emitiéndose en forma lineal y hacen varias tomas y después en la computadora las componen y hacen un todo. O sea, primero rebanan el pan y después lo unen para hacer todo ese pan, más o menos así. Es un corte lineal y toman varios cortes y en la computadora lo unen, forman un todo. Esa es la tomografía convencional, o también llamada helicoidal. La tomografía CONDIN se llama CONDIN porque el gas sale con un cono. Un cono es un volumen, ya no es plano. Imagina un cono, no es plano, es un cono. Ese papel lo envuelve. El gas es así, es todo esto, es un cono. Si la cara es acá, va a tomar todo. La tomografía lineal era un haz plano que pasaba, que me cortaba mi mano en varios cortes y después lo unía. Acá, en la tomografía CONDIN es mi mano y el cono involucra a otro lado. Todo un gas cónico, volumétrico. Entonces es al revés. Primero tomo el pan y después hago los cortes. Es diferente. En el otro primero hacía los cortes y unía teniendo el pan. Aquí primero tomo el pan y después lo corto. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Sí? Entonces esa es la gran diferencia entre la tomografía helicoidal y la tomografía CONDIN. En la tomografía CONDIN primero tenemos todo el objeto como adquisición, como imagen, tenemos toda la cara y de ahí ya no tenemos que hacer ningún corte más y de ahí podemos hacer todos los cortes que queramos. En la tomografía médica primero hacemos los cortes y después en la computadora se unen y se producen. Por ejemplo, mi mano la corto en varias partes y después la uno. La ventaja obviamente es que si yo tengo esto la puedo cortar en segmentos más delgados, más gruesos. En cambio, cuando ya tengo los cortes, solamente puedo unir esos cortes. Si acá tengo en este pan, por decir 25 rebanadas, que al ser unido solamente tengo 25 cortes. Si acá tengo un pan de 20, puedo sacar 5 rebanadas, pero puedo sacar 50 si la corto más la 20. En cual tendría mayor poder o capacidad de diagnóstico. La CONDIN, pero lo puedo cortar las veces que quiera, ¿verdad? En cambio, la otra ya están cortadas y por lo tanto, si es volumétrica, tenemos los 3 planos del espacio, ¿no? Analizamos los 3 cortes. Tenemos un corte coronal, ¿sí? Un corte sagital, que es el corte anterior posterior, y un corte axial, que es así.
son los nombres que recibe tomografía computarizada de ascónico con DIN, que es ascónico, con DIN, que significa ascónico, con proyección cónica. CBMT, que es tomografía volumétrica de ascónico, o DBT, que es tomografía volumétrica digital. Esos nombres ustedes lo van a encontrar en el video con esos nombres. La tomografía con DIN nos permite evaluar múltiples condiciones del área máxilo-facial con menor dosis de radiación. Cuando dice menores dosis de radiación, se refiere comparada con la tomografía médica. La tomografía médica es largo. Ahora vamos a ver cuadros también comparando la radiación que se emite en una tomografía médica con una tomografía. La tomografía, dentro de la tomografía, la combina es la que tiene menor cantidad de exposición a la radiación. O sea, menor riesgo. Es un corte, como puedo examinar, por ejemplo, ese es el corte axial y puedo ver desde, en este caso, desde el naso hasta la sexta vértebra, todo un barrido, pues. En este plano, los dientes, la superior, mandíbula, van apareciendo todas las estructuras en el corte axial. Eso obviamente lo hace el software. ¿Qué dice acá? Acá hay comparaciones en las dosis efectivas entre las radiografías. Tengo un cuadro más mayor explicado, mejor explicado. Vamos a ver esto primero y creo que ahí lo vamos a quedar. O sea, si vamos a ver un poco de tomografía, tenemos que tener claro los riesgos que tenemos. Si vamos a verlo rápidamente, muy rápido, los efectos biológicos de la calcificación en los tejidos vivos. ¿Eso ya lo vieron? ¿Ya lo conocen? ¿Nunca han visto esto? Okay. Esos son los efectos que produce la radiación. La toma de una radiografía periódica se produce una radiación. Son los efectos que producen en el cuerpo, son los efectos somáticos determinísticos, esos que se presentan inmediatamente, que son agudos, ¿no? Que será, por ejemplo, si hay una fuga de radiación, en Chernobyl, ese accidente que hubo, la gente produjo eso. Después la bomba atómica en Hiroshima se produjeron estos efectos inmediatamente, problemas agudos de intoxicación a la radiación. Efectos somáticos extostáticos, aquellos que se producen mucho después de la exposición. O por la suma por el riesgo de muchas radiaciones, de mucha radiografía, porque uno, el radiólogo, está expuesto siempre a tomar, ustedes no se protegen, todos los días toman radiografías perimetrales y la suma de todas esas radiografías van a producir efectos somáticos extostáticos. Y también efectos genéticos. ¿Cómo es esto? Bueno, acá hay algo, un cuadrito, que es el efecto agudo de la dosis de radiaciones. Estas unidades se llaman Sieverts. Con eso se mide. La persona dice que en estudios hechos en las personas en Estados Unidos, el promedio de la radiación, una persona que camina, o sea que vive, esto es de 3 microsieverts, 3 sieverts al año. De una persona que cuando en el piso, los metales que producen radiación. Los microondas, los letreros luminosos, todo eso, la radiación solar, todo eso produce radiación y efectos que se acumulan en el cuerpo. Una persona de más o menos en Estados Unidos en Montiel produce 3 microsieverts como máximo, que es lo normal que provoca así a veces sometido. Por ejemplo, una persona que viaja de Nueva York a Londres, recibe como si tuviera 8 años de radiación, 8 días de radiación. O la radiación que tendría que tener en 8 años de no haber viajado, de estar caminando. En un solo viaje de avión. Entonces vamos a comparar cuánto es una vialidad, cuánto es una tomografía. Nosotros vamos a ir para que ustedes lo puedan diseñar la próxima semana. La próxima semana agarramos tomografías. No sé, a ver, vamos a preguntar, no sé, por favor. ¿Sí?
Es muy mal, porque aparte que no hemos visto la definición de tomografía, que sería llamada computarizada. Y habíamos visto la diferencia que había entre la tomografía médica, también llamada tomografía FANB, o de haz corto, también llamada tomografía helicoidal. Habíamos visto que esa enseñanza y le debíamos la tomografía, había sido ganador del premio Nobel de Medicina. Incluso en su honor se han generado las unidades Humphrey para ver qué tan claro, qué tan oscuro es una tomografía. Lo habíamos visto en el año 98 con Mozo y colaboradores, se dio inicio a los primeros tomógrafos tipo Combin utilizados en el área maxilofacial. ¿Habían visto cómo se adquiría la imagen? ¿Está bien? ¿Se ve claro? Sí. Que habíamos dicho que se parecía mucho a una radiografía panorámica, ¿no? También me daba con la tomografía. Y habíamos visto que la diferencia entre la tomografía médica, FANB, tomografía helicoidal, ¿verdad?, con la tomografía odontológica o maxilofacial, llamada Connepin, era la adquisición. En una primero se adquirían las partes del objeto, del cuerpo, de la cabeza, de cualquier parte del organismo, en cortes, y en la computadora se unía, como acá, ¿no? Primero se hacían las rebanadas y después se armaba el molde. Y en la radiografía, en la tomografía maxilofacial, primero se adquiría toda la imagen, y después se hacían los cortes. Esa era la gran diferencia, ¿no?, entre la tomografía Combin, también llamada de haz cónico, también llamada tomografía volumétrica, ¿no? Era más o menos así como funciona. O sea, se adquiere todo y se hacen las rebanadas. Nosotros teníamos el control porque podríamos hacer las rebanadas o los cortes que quisiéramos, ¿no? Y no solamente en ese sentido, sino en todos los sentidos, ¿no?, porque teníamos un volumen. Como este molde, podemos cortarlo así, pero también podríamos cortarlo así, ¿no? O también podríamos cortarlo en diagonal y hacer todos los cortes. Por eso que manejamos los tres planos del espacio, digamos, ¿no? Por eso se llamaba volumétrica. Tenemos cortes coronales, cortes sagitales, efectivamente posterior, y cortes axiales, pues cortáramos a la cara en ese sentido, ¿no? La diferencia entre entonces la tomografía médica es que este lineal helicoidal, que hace los cortes en un solo plano, mientras que en esta es volumétrica porque barre todo lo que esté en el colon. También habíamos visto cuáles eran los nombres de la tomografía. Era Combin o de haz cónico, también se llamaba volumétrica, o también se llamaba tomografía digital volumétrica. Habían hecho que permitía la evaluación de múltiples condiciones del área maxilofacial. Y vamos a ver sus aplicaciones principales de esta tomografía. Por ejemplo, en este es un sentido axial, como vamos barriendo desde la zona más o menos del nacio. Habíamos visto también que dependiendo del tomógrafo, y esto creo que no lo habíamos comentado, los tomógrafos, mientras más caros sean, es que ocupan más área de la cara. El tomógrafo más grande que hay en Perú, más o menos es de 12 por 12 pulgadas, más o menos 45 centímetros, más o menos barre entre el nacio y la quinta o sexta radiografía. Entonces hay un problema. Por ejemplo, los que hacen ven análisis vertebral o ven triángulo de Bebé o utilizan mucho hay una tendencia en muchos ortodoncientes en el Perú que hacen diagnóstico a través de la columna cervical y que evalúan la posición de la columna cervical como el yoides, ¿no? Es una técnica que viene del diagnóstico de Rocabado. No sé si han escuchado ustedes a Rocabado, que ustedes que hacen articulación temporomandibular y hablan mucho de Rocabado. Es uno de los, sin ser médico, sin ser odontólogo y solamente fisioterapeuta, ha dado mucho conocimiento sobre la articulación temporomandibular, ¿no? Y este diagnóstico se basa también en la evaluación de la columna cervical por la posición. Entonces, el dilema de algunos ortodoncistas que hacen es cuando mandan
tomografías es que no pueden completar, o completan el área cervical y ya no completan la zona de gracia. Entonces, existe en el mundo un tomógrafo más grande, pero que no está en el Perú todavía. Y mientras más grande es el área de cobertura, también se pierde nitidez. Así como ustedes cuando tienen una imagen grande, o toman una imagen grande y la amplían, pierden esa... En una imagen, ¿no? Dice que se pixelea, ¿no? Porque es más grande. Entonces, mientras más chiquito el área, es más nítido. Pero los tomógrafos, mientras más grande también sea su área de acción, son más caros. Entonces, hay que ver eso cuando se toma. Si ustedes quieren de repente tomar una tomografía para evaluar el reborde alveolar para hacer un implante, o para, digamos, evaluar una pieza dentaria que vamos a hacer en endodoncia, o si tiene una fractura, de repente pueden pedir solamente evaluar una zona pequeña y van a tener mayor calidad de imagen, ¿no? La tomografía va a ser más barata también, y utilizar un tomógrafo más barato, pero la calidad de imagen va a ser mejor, pero su zona de acción va a ser pequeña. De repente solamente van a ver maxilar superior, maxilar inferior, o sea, maxilar, dependiendo del área que quieran tomar. Y habíamos estado hablando esto, hay un cuadro más adelante que va a explicar esto, de los efectos que causa la radiación. Pero no olvidarse que esta técnica es una técnica radiográfica, ¿no? Que siempre, solamente porque hay neochunga, no puedo creerlo. Entonces, no olvidarse que habíamos comentado también que hay una convención, que hay una convención en todo lo que es imágenes radiológicas. Creo que hablamos de esto y ustedes lo pueden buscar, por favor búsquenlo, en internet lo van a encontrar, es ALARA. Las siglas son ALARA, que es, bueno, esto viene en inglés, as low as reasonable achieved, se llama. Más o menos es tan bajo, as low es tan bajo como lo razonablemente aplicable, o sea, la radiación más pequeña que justifique, digamos, hacer. Entonces, no debemos, nosotros cuando estamos en la clínica y quieren hacer una endodoncia o quieren tomar una radiografía, le toman 10, entre ustedes toman 10, 15, 20 radiografías clericales hasta que salgan. ¿Cierto? El paciente, entre comillas, es nuestro curso, nuestro conejillo de indias y le tomamos las radiografías, pero recuerden que la radiación siempre tiene efectos, que a veces no se dan inmediatamente, no se dan en el tiempo. Por eso que habíamos visto que la tomografía todavía tiene una radiación, a pesar de que es corta comparada con la tomografía médica, sigue teniendo una exposición alta. Vamos a ver esto. Entonces se producen en el organismo efectos somáticos determinísticos, que son los que se presentan inmediatamente, como pueden haber sido los que se presentan, por ejemplo, cuando hubo la fuga de Chernóbil, no hubo la bomba atómica en Nagasaki y en Hiroshima, que los efectos se presentan muy rápidamente. O efectos somáticos estocásticos, que también se han presentado con las bombas atómicas, ¿no? Que ha sido después. Y vamos a ver cuáles son estos. Por ejemplo, estos son, lo vamos a ver rápidamente, los efectos que se producen inmediatamente al haber sido expuestos a grandes dosis de radiación. Están medidos en sieverts o también en microsieverts. Por ejemplo, cuando se produce más o menos de 2.5 a 1, hay ligeros cambios en la sangre, ¿no? Sobre todo en los glóbulos blancos. Cuando se aumenta la radiación a 1 o 2 microsieverts, a sieverts nada más, hay vómitos a las 3 horas. De 2 a 6 hay vómitos en 2 horas. Y así sucesivamente. Mayor de 10 sieverts hay lesión cerebral, coma y muerte. Ahora vamos a ver las equivalencias de los sieverts. Dice efectos somáticos determinísticos. Son los que se producen inmediatamente de haber sido expuesto a la radiación. Ejemplo, enrojecimiento de la piel, cataratas. Y mientras más fuerte la exposición, mayor el daño. Y los efectos que principalmente nos involucran a nosotros, a los odontólogos, son los que se podrían ser
Los somáticos estocásticos se producen en el tiempo. Se desencadenan y dependen de la ley de la probabilidad. Ejemplo de leucemia de ciertos tumores. Cuando más baja la radiación, más baja la probabilidad. Mientras menos. Por eso habíamos visto que la radiografía digital es más baja. Cuando ustedes toman con las películas de alta velocidad, también es que baja la dosis de radiación, o se debería bajar la dosis de radiación. Ustedes cuando toman las radiografías periapicales, ¿no? Tienen una radiografía que viene con las envolturas celestes, y otra que viene con la lila. Morada. ¿No? ¿Cuál tomarían? Verde. Las moradas pues, son de mayor velocidad, son más sensibles, requieren menor dosis, pueden bajar a la mitad la dosis de radiación. Y si es digital, están bajando también a la mitad. Si ya no las revelan, digamos, cuando usan sensores, están bajando también la dosis de radiación. Las mutaciones que se presentan. A ver, ¿quién lee? Las mutaciones resultan de un A cambio. ver, ya con lee. Lee, pues ahí. Las mutaciones resultan de un cambio repentino de un gen o cromosoma. Pueden ser causadas por factores externos, como la radiación, o pueden ocurrir espontáneamente. Las mutaciones también pueden producir por efecto de la radiación, hay que tomar en cuenta. Los fetos también son muy sensibles. Sabíamos, la semana pasada ustedes me dijeron que las personas que tenían más probabilidad a tener esos efectos eran quienes, los adultos o los niños. Entonces los fetos incluso son más sensibles a la radiación y se dan anomalías como retardo mental, ¿no? Y de todas las anomalías congénitas que pueden presentarse, puede haber incluso muerte fetal por alta dosis de radiación. Las radiografías dentales usualmente no involucran los órganos reproductores. Por lo tanto, en odontología los efectos somáticos estocásticos son de mayor preocupación, aquellos que se producen en el tiempo, por la acumulación de la radiación. Este, por ejemplo, es un cuadro comparativo de la probabilidad de producir cáncer, dice, de cáncer fatal, o sea, de cáncer mortal, digamos. Y miren las dosis. Por ejemplo, una panorámica de 1 a 1 millón, una lateral de cráneo de 1 a 2 millones. Una Baldwin digital, que dice, moderna, digital, con alta velocidad, solamente de alta velocidad, de 1 a 20 millones tenemos ese riesgo. Pero miren, una tomografía de cabeza, de 1 a 10 millones. La podemos producir, solo miren cuánto baja. De acá de 1 a 20 millones, de 1 a 10 personas podrían producir cáncer fatal. Eso me lo habían dicho la otra vez. Miren, en menores de 10 años el riesgo, el factor de riesgo se multiplica por 3. Mientras, por ejemplo, que alguien clase en mi grupo de edad es 0.05. En su grupo que está entre 20 y 30 es por 1.5. En el grupo de la mayoría de los profesores principales, ya no se me puede conocer, pero pueden poner, a veces no les van a hacer nada. Okay. El riesgo es dependiente de la edad, siendo mayor en pacientes jóvenes y menor en pacientes ancianos. Por otro lado, quienes tienen mayor riesgo, ligeramente mayor son las mujeres que los varones, o sea que tenemos que cuidarlas. Así que no nos repongamos mucho. Dice, hay una pequeña dosis de diferencia. ¿Qué dice cómo? Pantallas intensificadoras. Ah, ya. Eso es lo que les decía, ¿no? O sea, la digital tiene menor riesgo que las pantallas también son los sensores, ¿no? O sea, de diferentes tipos, hay diferentes tipos de pantallas, pero superiormente son los sensores para la radiografía digital. Y hemos visto que las tomografías todas son computarizadas, por lo tanto usan sensores, ¿no? Y dependiendo del sensor, mayor o menor será la radiación. El daño debido a la dosis efectiva actual es THC, significa tomografía computarizada de gas cónico, está traducido. Ya no se llama CONVI, sino que está traducido, tomografía
computarizada de acrónico, también llamada 3D, con campos de visión grandes, o sea, que decía, por ejemplo, de Nacium a sexta vértebra, es varias veces mayor que el de una radiografía panorámica convencional y varias veces menor que la dosis reportada por la tomografía computarizada médica. Por eso son algunas equivalencias en las que habíamos hablado de los cibers. Vamos a ver otra diapositiva, ¿verdad? Bueno, es el Comité Internacional de Protección Radiológica, y la parte bucal o maxilofacial, los órganos más usados para medir la dosis de acumulación de la radiación son la médula ósea, la glándula tiroides, la piel y principalmente las glándulas salivales. Los órganos se toman para medir cuánto de absorción de radiación se da por las tomas radiográficas. Acá hay un cuadro que casi la mayoría tiene ese librito de San Marcos de tomografía, y si no, lo que entra al grupo por el Facebook de todos los que llevan práctica está escaneado, ¿no? León. Entonces, está en 8 partes y ese cuadrito está ahí, pero si alguien lo quiere de original en inglés también me lo puede pedir. Dice que el promedio, bueno, acá dice que una radiografía panorámica, una lateral digital, una cefalométrica antero posterior o posterior anterior, ¿qué dice ahí? 9.9 a 28.8 microsieverts. Solamente todas estas equivalen como máximo 28 microsieverts, ¿no? Mientras, bueno, dice el promedio anual para una persona es de 3 microsieverts. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las personas que hacen la vida normal, como nosotros, en Estados Unidos solamente reciben 3 microsieverts. ¿Y acá cuánto es? No, es 3 mili acá abajo. Acá es micro. Micro, arriba es micro. Acá es microsievert. ¿Cuánto? 2.8. 28.8. 28.8 si nos tomamos una panorámica, una lateral. O sea, 3 radiografías de cabeza. O 2 radiografías de cabeza y una panorámica. Es de 2.8, mientras que nuestra dosis al año, sin que nos expongamos a nada, solamente viviendo normalmente expuestos a los microondas, a los celulares, ¿no? al efecto que produce la Tierra sobre nosotros, al efecto de la capa de ozono que se va perdiendo. Todo eso más o menos es de 3 milisieverts al año, sin recibir ninguna radiografía, nada, solamente lo que nosotros recibimos al año en forma normal. Entonces, al día no se puede mostrar. ¿Y estoy mal? Como veo que falta foco. Habíamos visto que 3 microsieverts o 3.000 milisieverts equivale a la dosis al año. En un día equivale a 0.008, eso lo dividen entre 365 y le da esta cantidad. En un día normal recibimos 0.008 de radiación normal, todos. Y miren, ese es equivalente a un día. Si nosotros, o si alguien viaja en avión, por ejemplo, de Estados Unidos a Londres, recibe el equivalente a 10 días de radiación. O sea, viajar en avión nos multiplica 10 veces como si tuviéramos 10 días de radiación normal. Y una radiografía panorámica es como 2 o 3 días de radiación. Y una tomografía con BIM, la más baja que podemos tener con el equipo más seguro, es de 11 días. Es de la más baja. Obviamente que los que defienden a los tomógrafos simplemente muestran lo más bajo, ¿no? Pero en el estudio hay que ver, o sea, lo más bajo, lo mínimo es 11 días de radiación con una tomografía, comparado contra una radiografía que es de 2 a 3 días. O sea, hay diferencia. Pero miren que casi es equivalente a un vuelo de avión. O sea que tampoco para alarmar, pero los vuelos de avión también, la radiación que recibimos es alta, ¿no? Y miren, por ejemplo, una tomografía médica. Una tomografía computarizada de colon es 3 años de radiación. 3 años, miren, la radiación es demasiado alta comparada con la de la boca. Una radiografía de abdomen, una tomografía de abdomen es 3 años. Acá dice una tomografía de cerebro
médica equivale a 108 días. Es casi una tercera parte de lo que recibimos al año. Bueno, más o menos eso para motivarnos. Si quieran las cantidades, también me lo pueden solicitar o están en buscan. Hay bastantes artículos que hablan de esto. Solamente para llamar la atención que cuando conectemos imágenes tenemos que protegernos nosotros principalmente y también proteger al paciente. Esto es lo que debíamos saber, lo vamos a pasar rápidamente en los tomógrafos y el área, el tamaño, ¿no? Hay tomógrafos grandes, pequeños y medianos. ¿Esté de acuerdo? ¿A qué área toman? Por ejemplo, pequeño podría ser solamente la parte dentaria, mediano con dos maxilares y grande casi toda el área que va comprendiendo el nacio. En ninguna casi sale el cerebro, en la parte que sí puede salir ligeramente en una radiografía lateral. Esto se llama campo de visión, también llamado FOV, del inglés field of view, o sea, el cambio de acción. Ya les he dicho, mientras más grande los tomógrafos, mientras más grande es el cambio de acción, más caro el tomógrafo, pero también menor calidad de imagen. ¿Y cómo se hace la reconstrucción multiplanar? O sea, vemos en los tres planos del espacio podemos hacer los cortes. Y eso nos da un software. Por ejemplo, cuando ustedes mandan una tomografía, bueno, no es una propaganda, pero por ejemplo, el que mejor trabaja en imágenes es Centro de Diagnóstico por Imágenes en el Perú, ¿no? Entonces ellos, cuando ustedes toman una tomografía, ustedes tienen dos opciones. Le piden, si ustedes quieren hacer implantes, por decirles que quieren un estudio de implantes, ellos le van a mandar en un PowerPoint o impresos también 4 o 5 cortes de donde quieren, porque le van a decir, ustedes pueden poner su implante en esta parte porque tiene tanto de hueso. Y les mandan ya las tomas listas o las impresiones listas, y eso le va a costar más o menos 360 soles, pero es el estudio específico. Pero si ustedes quieren que le manden todo el volumen, todo lo que ha calculado el tomógrafo, se los mandan en un CD. Y eso les cuesta 180 soles. Y ustedes pueden buscar todo lo que quieran, porque tienen toda la información en ese momento. Y también viene incorporado en el CD el software. Este software se llama Z-Implant y puede manejar los tres planos del espacio. Hay otro, como también utilizan acá, que es el otro software que está en el Perú, que se llama el software de Planmeca, que es de la otra compañía, ¿no? Pero todos los softwares son compatibles. Ustedes pueden adquirir la imagen de cualquier tomógrafo y lo pueden manejar con cualquier software, ¿no? El software que les manda a Huawei es este, ¿no? En todas las tomografías bien. Todas las tomografías se les mandan en un CD y solamente corre un CD. Si quieren que corra en USB, ustedes pueden pasarlo a USB, pero solamente tiene que haber en el USB lo que hay en el CD. No pueden poner nada más en un USB, solamente lo que está en el CD. O sea, el USB blanco lo pasan del CD al USB y ahí lo corren en blanco, ¿no? Creo que últimamente ya van a empezar a mandar información en USB. Ya las computadoras no tienen algunos lectores de CD, ¿verdad? Son pequeños, pero sí leen USB. Entonces, la información para cada uno de sus pacientes seguramente antes la teníamos en papeles, ahora vamos a tener en USB seguramente en el consultorio. Para cada uno. Esos son los tres planos, el plano axial, el plano coronal. No, esos todos son axiales. Y la reconstrucción 3D, ¿no? El plano axial es este, ¿no? Los cortes como si viéramos para acá, paramos en este sentido. El corte coronal, así, de adelante hacia atrás. Y el corte sagital, o también antero-posterior, ¿no? Así. Pero también hacemos cortes especiales, como pueden ser los cortes antiaxiales o seccionales, que pueden cortar en cualquier área a la pieza dentaria o huesos maxilares. Y también obtenemos una vista panorámica, una vista mucho más nítida y mucho mayor calidad. Una vista panorámica normal nosotros la podemos sacar ahí, pero para que salga así como la vemos, la digital incluso, como les diga a ustedes, más o menos el corte es de 2.5 milímetros. O sea,
2.5 metros de receta es así más o menos. Y ese es el área que está abarcando. O sea, no podemos distinguir qué estructura está delante y qué estructura está atrás. Es una panorámica obtenida de una tomografía, obviamente mucho más clara. Acá dice, ¿no? ¿Qué dice acá? Son los cortes, pero no. ¿Qué dice ahí? Este es un corte de 10 milímetros, de 20 milímetros y de 30 milímetros. Esa es la que más asemeja a una panorámica. Pero esta te da más detalle. Fíjense que acá las piezas dentarias se ven más su conducto radicular y su cámara pulmonar, mientras que acá casi no como es en una radiografía panorámica, porque el corte es mucho más delgadito. Así se ve una panorámica normal, ¿no? Que no es digital. Mire por ejemplo esa panorámica, qué raro le digo. Bueno, hay unas piezas que tienen restauraciones intracoronarias, perno, ausencia de pieza dentaria, meserización, supuestamente acá pérdida de la cortical, las articulaciones aparentemente sanas. Vamos a ver una tomografía de un corte grueso. Esta ya es una tomografía. En la misma imagen un corte grueso. Tampoco nos llama la atención nada, salvo que vemos ligeramente el conducto dentario inferior, ¿no? Hacemos un corte más delgado, miren lo que vemos. Acá hay una bifurcación del conducto dentario. Que no lo íbamos a ver nunca en una tomografía. Ahí está. El ancho que no se ve, que 15 milímetros, un corte de 5 milímetros, donde vemos claramente el conducto dentario y otro conducto que se va para atrás, cerca a la molar, a la tercera molar. Aquí también lo ven. Entonces, esa imagen jamás la vamos a poder ver en la panorámica, y ese diagnóstico va a ser otro. O sea, hacer la extracción y te llevas el producto, como suele pasar, ¿no? Es más, me acaba de pasar. Claro. A veces, de vez en cuando, hacer el proceso de cirugía. Así, tiene que ser sábado 7 de la mañana, cada 4 o 5 meses. Y generalmente son mis pacientes que ya crecieron, que son adultos, después del tratamiento hormonal. Y las terceras que están diagnosticadas. Entonces, tenía una radiografía del año 2009, una panorámica de 2009. Y le he hecho la extracción. Estaba vertical, pero bastante, digamos, solamente una partecita, la cara mesial se veía, el resto estaba cubierta por hueso. De verdad estaba casi una hora y corta ligeramente el hueso distal. Al final salió el paciente muy colaborador, y yo estaba perdiendo la paciencia porque tenía que ir a una clínica a las 9, entonces ya estaba con la presión, igual paciente normal, pero extracción, y ayer me llamó, no pasó un mensaje. No tengo miedo porque tengo anestesia y me pasa la anestesia. No te por el cirujano y dice, no es normal, lo has tocado, me dice, seguramente el conducto dentario inferior. Pero no veo, si es en la panorámica no se ve absolutamente nada, se ve conducto lejos, no se ve nada. Pero podría darse el caso de esto, ¿no? Que hay un conducto accesorio que está llegando ahí, cuando ustedes extraen, lo hacen vibrar y queda una parestesia que va entre 6, 8 y 10 meses hasta un año. Ya me dijo, tienes que darle CMPB, no sé qué cosa, y por larga data, ¿no? Vamos a ver, de hecho, que me llame y a ver si se llega a la cosas que suceden. Y que nadie es culpable, pero tampoco nosotros vamos a todos los pacientes tomarle tomografía. Estaba la radiografía panorámica, la panorámica de 3 años. El conducto ubicado en otro corte. No sirve para hacer mediciones, podemos medir. Las medidas habíamos dicho que son exactas porque los volúmenes son exactos. Nada vamos a ver por qué son exactas estas medidas. Podemos medir todos los anchos, las piezas dentarias, los conductos dentarios y todo va a ser exacto. Podemos hacer reconstrucciones en 3D, por tener esto, porque damos una opción en un programa y nos va a poner todas las cosas saltantes más claras. Por ejemplo, visualizar finalmente los dientes y los maxilares. Se llama proyección de máxima intensidad, también llamada MIP. Y miren todo lo que nos pueda. Pero también podemos hacer la reconstrucción 3D y podemos
poner de pie, quitar de pie, ver toda la cara del paciente, no solamente ver la parte del esqueleto, y hacer los cortes y podemos limpiar, podemos hacer una película, podemos sacar un diente, sacar una parte del maxilar, sacar dos dientes, sacar todos los dientes, esa parte y limpiarlo. Podemos hacer una película, es más, podemos hacer, cuando ustedes no lo crean, podemos hacer con este programa, con todas las reconstrucciones, endoscopía. Podemos meterlos en conducto dental inferior, cortar conducto originario, y podemos ir viendo si hay un problema del nervio. Si hubiera tenido la tomografía de este paciente, recién le podría investigar qué pasó, qué hizo, tal vez no lo había visto, podría haberme entrado a los pacientes, ¿no? Podemos hacer los cortes y verlos en 3D también, ¿no? El corte de un maxilar en 3D, de una lesión del maxilar. Podemos cambiarle el color, podemos tener solamente una parte, un corte en 3D, y poder ver toda por adelante, por atrás, voltearlo, girarlo, tal vez toda la vida. Acá podemos poner la piel, acá está cuando se dio la toma, que le ponen el mentón acá. Por ejemplo, cuando utilizan el mentón acá, para nosotros no nos sirve. Entonces, cuando tomamos para ortodoncia, decimos que la tomen sin esta mentonera, porque sale un poco radiopaca. Y acá que queremos ver nosotros, en esta zona, el punto mentoniano, el punto bono, el punto natio, perdón, el natio, el mentoniano, ¿no? El pogono. Entonces le decimos que la tome esa misma. Bueno, eso es un repaso, ¿no? Creo que se quedó aquí, no debería estar. Pero ¿cómo funciona? Por ejemplo, así funciona la radiografía en cualquier parte del cuerpo, principalmente el paciente está echado, ¿no? Para la tomografía médica. Y el LAS pasa y gira, ¿no? Y hace ese corte. Después se mueve otra vez el cuerpo y hace el otro corte. Entonces el cuerpo se va moviendo y el LAS va girando, ¿no? Entonces, ¿cuántas exposiciones hay que hacer? En cambio, en la tomografía con BIM, el LAS gira y ven una zona blanca, ¿no? Y una zona oscura. Y solamente en alguna parte se libera el LAS. Y eso se llama efecto estroboscópico. No sé si ustedes han, bueno, en mis tiempos, uno iba a una fiesta con luces o una discoteca y había lo que llamaban las cortadoras. Cuando van a la discoteca usted comienza a moverse y a veces se ve que está más rápido, a veces que se va más lento, ¿no? Es un efecto de luces que va girando y las luces van saliendo, ¿no? Ese efecto que se da es igual, funciona acá, ¿no? O sea, se suelta, no siempre se suelta la luz, hay una parte que es oscura, donde no pasa, pero sigue girando el objeto y sigue tomando la radiografía. Por lo tanto, se hace más segura. La radiografía con BIM ya no se toma echada, se toma de pie, tal como toma el equipo panorámico. Igual el paciente puede estar sentado o puede estar de pie, no tiene que estar echado. Y el LAS cubre todo, y solamente una sola vez, ¿no? Y va a una pantalla intensificadora, ¿no? Entonces así más o menos, ¿no? Va a una radiación, y miren esto. Por este efecto estroboscópico, me decía, la exposición acumulada es más o menos como máximo 12 segundos. Y el paciente que está entre 18 y 20 segundos mientras que gira todo el LAS. Pero solamente se suelta como máximo, según los tomógrafos, 12 segundos. O sea, 2/3 partes nada más como máximo de lo que gira el LAS. Ahí es más seguro, porque no siempre está, digamos, liberando rayos X. Bueno, otra vez este es otro software. ¿Y cómo se hace la reconstrucción? Ya habíamos dicho que en los médicos primero se toman los cortes y después se arma todo. En la tomografía dental es al revés. Primero se adquiere toda la imagen y se hacen los cortes. Entonces tenemos el volumen y habíamos dicho que es exacta en las mediciones. ¿Por qué? Porque sus unidades de volumen todas son iguales. Todas lo que constituye la imagen, por ejemplo, esta es una imagen ampliada al máximo, ¿no? Y vemos unidades así. Cuando ustedes amplían una imagen, en cualquier, se toman una fotografía y la amplían al máximo, en cualquier, ¿cómo se llama lo que manejan las imágenes? Microsoft, ¿no?
Picture, todo eso, ¿no? Picture Manager. Si ustedes la amplían al máximo, cuando amplían al máximo, ¿cómo se ve? Así, ¿no? Pixelado. Dice que se ha pixeleado la imagen, no se ve, ya no se ve nada, ¿no? ¿Sí? Igual, pero acá diríamos de repente en la tomografía se ha voxeleado porque las unidades son unidades de volumen. Pixel significa picture element y voxel significa volumen element. Entonces, en el volumen sería se ha voxeleado, digamos. Pero estos voxeles, que son las unidades mínimas, son iguales. Por eso que las medidas, todo lo que se distorsiona va a ser igual. En la tomografía computarizada con BIM todos estos son iguales. Se llaman boxing isotrópicos porque todos tienen el mismo tamaño. ¿Se acuerdan de esos tubitos mágicos que armábamos con mi tiempo? Todos eran iguales, mientras que en la volumétrica, perdón, en la de fan BIM o helicoidal o médica, los boxes son anisotrópicos, no son iguales. Por lo que las medidas no van a ser iguales, van a ser aproximadas. Entonces tenemos esa ventaja, que todas las mediciones que hagamos en la tomografía con BIM van a ser iguales. Por ese... Y también ver la calidad de imágenes está directamente proporcional al sensor que utilizamos, ¿no? Hay sensores que se llaman Fat Planner o intensificador de imágenes. Este es más exacto, por lo tanto es más caro. Un tomógrafo con Fat Planner puede costar casi $200.000, mientras que una imagen este puede costar la mitad. Entonces depende de dónde se tome y mejor la calidad, tiene la calidad. Okay. Bueno, así como ese es un Fat Planner de directo y ese es un temporal. A ver, temporal, sí. Oye, tú vienes una vez al año y vienes a molestar, ¿no? ¿Para qué? Si siempre ya estás en mi práctica. Pues ya callas. A ver, tenemos un Fat Planner y un intensificador de imagen. Son los sensores. Miren la calidad. Con Fat Planner y con intensificador de imagen. Se ve una diferencia, ¿no? Con Fat Planner y con intensificador de imagen. ¿Dónde se ve mejor? Pero igual es mejor que cualquier radiografía y cualquier tomógrafo médico. Fat Planner con BIM, Fat Planner, este es interpretación de imágenes con BIM. ¿Ya? Uno sabe todo lo que yo hago para preparar estas imágenes que ni siquiera son mías, me prestan imágenes, no que seleccionar para que tú manual la Y esta es otra foto de tomógrafo médico. Miren, hay diferencias. Tomografía médica, intensificador de imágenes y Fat Planner. ¿Cuál preferirían? Más caro. Pero ustedes tienen para escoger, o sea, ¿dónde el tomógrafo tiene Fat Planner o no tiene intensificador de imágenes? Sí tienen, Hawaii sí tiene Fat Planner, entonces pueden lograr esas calidad de imagen. Y vamos a ver rápidamente, y espero llegar al final, pero si no llego, le quiero dar aquí un agradecimiento especial al Centro de Diagnóstico por Imágenes, de la persona del doctor Hugo Aguayo, que me ha prestado muchas de estas imágenes, porque obviamente yo no tomo tomografías, pero toman ellos, y las lesiones que encuentran todos son de ellos. Y alguna vez nos han dado las imágenes y se las puedo mostrar, porque obviamente no son mías. Y no las van a encontrar en los libros tampoco, porque esto es casuística, ¿no? Ese agradecimiento a ellos por felizmente proporcionarnos esas imágenes para poder mostrarse. Y también al doctor Luis Díaz, que también nos dejó parte de sus imágenes, ¿no? Que trabaja con él. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones de la tomografía con BIM? Bueno, acá hay un pequeñito caso, un reporte de caso que lo pasaron ellos también, que es hallazgo radiográfico, pero que se tiene que ver con la clínica, ¿no? Que es la fusión del Atlas con el Axis, perdón, el Atlas con el occipital, y una fusión entre C2 y C3, donde se pierde la movilidad de la columna cervical y ya podemos ver esta fusión que no se la podemos ver en una radiografía lateral, y podemos hacer la reconstrucción 3D donde vemos que están unidas el Atlas con el occipital y el Axis con la tercera vértebra. Esta es una vista anterior
Y esta es una vista posterior. Es una vista coronal, si quieres, en 3D. Entonces esa es la parte científica de los hallazgos, que es lo que producen las personas. Hay una compresión de las medidas finales. Y vamos a ver qué aplicaciones rápidamente, que vamos a pasar en 5 minutos probablemente, hasta llegar al 11 principalmente. En periodo 11, ¿qué nos ayuda la tomografía? Por ejemplo, acá ven una lesión de encía con retracción gingival. En la radiografía periapical vemos eso. ¿Qué le sugiere? Una lesión del hueso, vertical, que se produce el hueso. Habíamos visto clínicamente que había retracción gingival, entonces que había trauma, no lo sabemos, pero ve la retracción, eso se ve clínicamente. Seguramente está acompañada de hueso. En la tomografía, en la vista sagital, por ejemplo, ¿no? Se ve igual casi que en la periapical, pero miren en la vista antero-posterior o lateral. El diente está fuera de la tabla. Ya no tiene tabla externa, ¿verdad? Está fuera de la tabla. Y esa es la reconstrucción 3D. Y de pasadita se encuentra una lesión en el diente. Y que hay un surco palatino en la parte y que no se ve, que está entre diente y diente, en las caras axiales, digamos, entre el axial y distal del cuerpo. En traumatología. Una periapical no vemos nada. El niño se golpeó, no se ve nada. Y en la tomografía está completamente fuera de la tabla. Completamente fuera de la tabla. En esta radiografía panorámica, ¿qué ven? ¿Qué les llama la atención? Vamos a estas zonas. Está la periapical. ¿Qué ven? ¿Qué les llama la atención? Comunicación. ¿Esta es la panorámica? Comunicación. El seno maxilar está acá, su cortical está intacta. Miren la cortical del seno, no pasa nada. Corte axial de esa pieza. Apenas ahí. Vamos a otro corte. Acá se ve una fisurita, Sí se ve acá, ¿no? Pero esa es la misma. Lo que pasa es que mira acá, se ve diferente. Acá se ve completamente la fractura, mientras que lamentablemente no la podemos ver por el proyector, que está mal, ¿no? Pero se ve, Jacobi, una fractura acá, sí, en la computadora, ¿no? Lo que pasa es que tenemos el problema de que ese es de muy baja calidad, no se puede proyectar tal y cual es imagen. Miren la pieza, fracturada, no hay tabla acá. Y la reconstrucción 3D, la fractura de la pieza de cariodo, que no la vamos a ver nunca ni en la periapical ni en la ¿Salud? Salud. ¿Cuándo vemos esa? Cuando hacemos la extracción y salen dos partes. Otra radiografía, a ver qué hay acá. Bueno, acá. Una panorámica para ver el sector anterior. ¿Ven algo? ¿En la panorámica? Nada. Esta es esa parte. Miren en el corte. Una fractura y una fractura. De la pieza 1-1. En el corte sagital y la reconstrucción 3D, el corte. ¿Cómo es la fractura? Ni siquiera es así, es así. Otro ejemplo. Acá solamente vemos que el seno, que hay una parte del maxilar superior está en diferentes planos, ¿ves? El plano cruzal superior está inclinado. Y no nos dice nada más la columna. El corte axial, una fractura de todo el maxilar. Una fractura de todo el maxilar.
incluso la cara medio hundida, ¿no? Se disminuye incluso el espacio. El seno está diferente, está ocupado por un tejido radiopaco o una sustancia radiopaca. Igual acá, miren la fractura, quiere decir que probablemente hay una infección por esta fractura, ¿no? Y el seno está tomado. Miren la fractura, en otro corte. La fractura con todo el problema en el seno. Y mira la reconstrucción 3D, la fractura. El hueso maxilar y parte del hueso malar. En una vista lateral, en una vista, digamos, del mentón hacia el nacio. Aquí un problema que no vamos a ver tampoco, una lesión, una fractura en el córneo, que solamente la vamos a poder ver con la tomografía. Aquí no nos dice nada, en la panorámica absolutamente nada. Además, en este corte tampoco se ve, pero en este corte sí se ve una fractura en el córneo. En endodoncia nos ayuda a ver la forma de los conductos, las curvaturas, y podemos hacer medidas, localización del foramen a través de la medida, y podemos hacer reconstrucciones 3D. Aquí, por ejemplo, ¿qué ven? Solamente que un instrumento se ha pasado. Y se puede haber pasado sin producir ninguna lesión, porque a veces ustedes sin sobrealtura puede quedarse así. Aquí tienen, si está en el seno, miren la reconstrucción 3D. Y el seno está diferente, miren, está acá radiopaco y acá está asociado a una lesión. Eso es lo que veía en la panorámica y en la pediátrica. Igual, ¿no? Acá está, en los cortes axiales, ni siquiera hay tabla. Se ha perdido la tabla. No hay tabla. Bueno, acá está. Pues. En implantología había hecho para medir a qué distancia está, vamos a poner nuestro implante. Las medidas de todas las zonas de los huesos maxilares, la calidad de hueso. Denme 5 minutos de trabajo para mostrarles algunas imágenes en implantología, ¿no? Para medir y ver dónde poner los implantes o las placas, cirugía igual, y hacer medición. Podemos medir la calidad y dónde poner los implantes. Ya habíamos dicho que las mediciones son exactas por las que los boxes son isotrópicos, todos son iguales. Entonces la información es igual en cualquier parte de la toma. Y en ortodoncia nos da estas ventajas. Podemos utilizarlo para obtener cefalometría, o sea, radiografía de vistas laterales, evaluar las vías aéreas que están tan de moda, lo que se llama la apnea del sueño, el análisis de las articulaciones, tomar una vista panorámica, análisis de las vértebras cervicales con algún, sobre todo ver la maduración, que aquí se puede ver, cortes seccionales, visualizar defectos y hallazgos radiográficos. Podemos ver estudios virtuales 3D e impresiones 3D, lo que habíamos visto, ¿no? Esta es una toma de un paciente y hemos hecho algunas cosas para llevarlas para hacer el análisis lateral. Un corte panorámico, también con una lesión. Creo que esa es la tomografía que les mostré en práctica, y ese paciente. Podemos ver volúmenes, tomografía lateral, verlos en mí y ver las vías aéreas. Evaluar las vías aéreas. Evaluar las vías aéreas de las mediciones. Por ejemplo, acá una vía normal, acá una vía aérea que probablemente da problemas del sueño, que le llaman la apnea del sueño. Es el tratamiento del síndrome de apnea del sueño. ¿Qué hacen acá? ¿Cuál sería la solución? ¿Cómo amplían el espacio si está reducido? Cirugía. Un diagnóstico quirúrgico. Si está en cortes sagitales de los cóndilos,
vistas oclusales que ayudan a ver si los paladares están estrechos o no. Modelos de estudio 3D, me quedo con esos antes de tenerlos en yeso, ¿no? Porque los puedo archivar. Reconstrucciones 3D. Otra vez el espacio aéreo y en cirugía, ¿no? Por ejemplo, que es lo que más se utilizaba, ¿no? Conducto dental. Piezas dentarias incluidas y para localizar exactamente dónde se encuentra la pieza dentaria. Inclusión de piezas dentarias. Esta pieza dentaria, miren, que la encuentran acá. Trae cabeza, ¿no? ¿Acá qué parece? ¿Dónde está? No sabemos. Pero miren la tomografía, está afuera. Está entre el espacio mínimo y el dedo. O sea, han hecho la extracción y la pieza se dio. No es que haya crecido ahí, ¿no? Sino que la pieza está ahí. Lesiones de los maxilares. Vamos a pasarlo rapidito porque esto ya no me pregunten cuál es el diagnóstico porque no lo sé. Esas son las cosas que nos han pasado, pero solamente sé que son benignas. La lesión está acá, no sé cómo se llama. No soy patólogo, ¿no? Tal vez ustedes jamás la lesión está acá, con una tomografía 3D, asociada a la tercera molar. Pero es una lesión quística benigna, ¿no? Otra lesión grande en el maxilar, miren. Y el corte 3D. Otra lesión grande en el maxilar. Acá está la lesión, miren, en esta vista no se ve nada, todo está ocupado de quiste probablemente. Porque tiene cortical, ya es un tipo de quiste. Miren, cómo está el quiste ocupándose y deformando. Otra lesión, ahora es en el lado del maxilar superior derecho. Maxilar superior derecho. También en la mandíbula izquierda. La imagen 3. La imagen de la vista oclusal y la vista, digamos, desde abajo, desde cervical. También lesiones fibro-óseas. Miren la diferencia entre esta maxilar se ve más alto que este, ¿verdad? Diferente. La tomografía, lo deformante no solamente de la parte mandibular, sino de la parte maxilar. Miren. La tomografía. En el tiempo, ¿cómo se viene evaluando? En el año 94, 2011. La tomografía 3D. Bueno, también se pueden ver neoplasias malignas. Solamente la periapical vemos eso. Lo único que podemos ver cuando estamos en el consultorio. Y miren con la tomografía. Ni siquiera hay hueso. Bueno, eso es todo, creo. Gracias por su atención. Gracias a los que ya lo han hecho muy bien.